Hola a todos, Adriano Peta del canal Geopolítica Mundial aquí y hoy de nuevo lunes voy a poner la noticia que vamos a leer y comentar, ¿vale? Creo que voy a mantener este formato de publicar al mediodía del lunes y del sábado siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Pero vamos allá. Entonces, como siempre aquí, voy a hacer más pequeña mi imagen y vamos a la noticia, ¿no? Hablando de la guerra olvidada, ¿no? Porque ahora cada vez se habla menos de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Porque ya pasó de moda, ¿verdad? Entonces vamos allá. Rusia y Ucrania intensifican el intercambio de ataques aéreos. Después de un fin de semana con una acción sin precedentes contra Moscú, el Kremlin responde con más de 500 drones y misiles. Kiev mata al menos a 2 personas en el sur del país vecino, una acción que aumenta la presión para que se retomen las negociaciones de paz con Putin. La violencia volvió a escalar en la guerra de Ucrania en la madrugada de este lunes, con un gran ataque del Kremlin en represalia por la acción de Kiev contra Moscú el fin de semana. Fueron lanzados 524 drones y 22 misiles en el ataque enfocado en las ciudades de Dnipro, Odessa y al menos 32 personas resultaron heridas. En el puerto de Odessa, el principal de Ucrania, 3 barcos extranjeros fueron alcanzados por restos de drones derribados por la defensa antiaérea. Incluso una embarcación de carga china, porque es aliada de Moscú, ser aliada implica muchas más cosas. Aliada implica mucho más. No es socia, ¿de acuerdo? Aliada. Pondría el nivel de actividad china mucho más alto de lo que estamos viendo con Rusia, ¿de acuerdo? Rusia está ayudando, China está ayudando a Rusia, menos de lo que puede, pero más de lo que le gustaría, dicho sea de paso. Y esta semana, Vladimir Putin se va a reunir con Xi Jinping, si no me equivoco, ya está allá, quien la semana pasada recibió a doña Donald Trump. Por otro lado, las fuerzas de Vladimir Zelensky lanzaron una nueva oleada de drones contra el vecino. Al menos 2 personas murieron en la región meridional de Belgorod, además de que se atacaron instalaciones energéticas rusas. El ataque siguió a la mayor acción de los ucranianos contra la capital rusa en el conflicto iniciado en febrero de 2022, con más de 500 drones enviados a Moscú el domingo. Al menos 3 personas murieron en áreas cercanas a la ciudad. Esta acción, a su vez, fue una respuesta al mayor ataque aéreo de Rusia contra los ucranianos en todo el conflicto. A lo largo de 3 días, la semana pasada, más de 1.500 drones y decenas de misiles fueron lanzados, matando a decenas de personas. Toda esta violencia renovada acompaña la discusión sobre la reanudación de las negociaciones de paz entre los rivales, con una persona muerta y decenas de heridos. La semana pasada, el Kremlin sugirió que podrían ser mediadas por el ex primer ministro alemán Gerhard Schröder, lo cual fue descartado por Kiev porque el político tiene lazos históricos con Putin. Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que creía en la posibilidad de conversaciones, refutando el pesimismo expresado la víspera por Trump. Él criticó el mega ataque ruso a Ucrania. Por su parte, Zelensky afirmó que es hora de que los europeos elijan un mediador para la crisis. Muy probablemente le va a tocar a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sí, y aunque intenten pasarle la responsabilidad a otro, los ucranianos van a decir que esa persona es prorrusa, no van a querer. La otra Rusia va a decir que es pro-ucraniana, no va a querer y así se va a quedar. Va a ser muy difícil encontrar un punto medio ahí. Entonces es muy probable que llegue Donald Trump, ya poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo, soy yo quien va a negociar esto aquí y punto. Zelensky afirmó que es hora de que los europeos elijan un mediador para la crisis, dado que el presidente estadounidense está enfocado en la crisis con Irán, que podría volver a ser una guerra activa ya esta semana. Seguiremos atentos. Encontrar un nombre que sea aceptable para los rusos es otra historia. Sin embargo, manteniendo el mismo patrón visto durante la guerra, ambos lados intentan mostrar fuerza intercambiando ataques. Los ucranianos han intentado atacar principalmente la infraestructura energética rusa, buscando reducir las ganancias del Kremlin con la guerra en Medio Oriente. El virtual cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo y del gas, y aún más del gas natural licuado del planeta, llevó al aumento de las exportaciones rusas. Trump incluso suspendió parcialmente el embargo a la venta de petróleo ruso, medida que expiró, pero que podría retomarse, y probablemente lo hará. Con eso, en abril el Kremlin anunció haber tenido un ingreso de 9.000 millones de dólares con la venta de petróleo, casi el doble de lo que registró en el mes anterior al inicio de la guerra contra Kiev. El sector mayoritariamente estatal en Rusia paga regalías al Tesoro, ayudando a financiar la continuidad de la guerra. Muy bien, ¿cuáles son las cuestiones aquí que tenemos que abordar? Primero, Rusia, todavía lo afirmo categóricamente, Rusia va a ganar este conflicto, ¿de acuerdo? La cuestión es, ¿en qué circunstancias va a ganar Rusia?
porque la gente que es anti-Rusia piensa que Putin va a caer. Vale la pena recordar todas esas tonterías que decían en los primeros meses de la guerra, que él tenía leucemia, que iba a sufrir un golpe de estado y no sé qué más, ¿verdad? Todo eso se vino abajo. No, Rusia va a ganar, Rusia va a ganar. La cuestión no es si va a ganar o no. La cuestión es, ¿en qué condiciones Rusia va a ganar la guerra? Ese es el punto importante. Si serán condiciones favorables o si serán condiciones que a largo plazo van a pesar en su contra. ¿Por qué? Lo que notamos es que lo primero aquí fue el impacto tecnológico que la cuestión de los drones trajo al campo de batalla a lo largo de la guerra. En 2022 todavía no era muy visible el impacto que los drones iban a tener, ¿ok? Ni siquiera. Solo empezamos a ver realmente que los drones estaban cambiando el ambiente de guerra hacia la segunda mitad de 2024, pero 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 no. Primero, los drones no estaban tan adaptados como ya lo están. Sí, la industria de ambos países no estaba tan enfocada en eso como después empezó a estar, ¿no? ¿Sabes? Todavía estaban haciendo experimentos. Así como la cantidad todavía no era suficiente para provocar un cambio en el campo de batalla como el que hubo después. Entonces ese es el primer aspecto, ¿verdad? Los rusos fueron tomados por sorpresa por esta cuestión de los drones en el campo de batalla, lo que afectó mucho la eficiencia operativa rusa. Los ucranianos lograron demostrar una mayor eficiencia y gran habilidad para adaptarse, mayor de lo esperado, ¿verdad? Pero no lo suficiente como para poder cambiar la guerra, ¿verdad? Al final de cuentas no tienen la profundidad estratégica, no tienen los números que tiene Rusia. Y claro, ¿no? Como dije en ese momento, y la gente me insultaba diciendo que era prorruso. Mira, no había manera. La gente tiene que entender, no hay manera de que Ucrania le gane a Rusia. Así de simple, no hay manera. De nuevo, lo que Ucrania puede hacer es generar una situación en la que la victoria rusa sea más o menos costosa y en condiciones más o menos difíciles para el futuro. Esas son las opciones de Ucrania. Pero la opción de victoria no existe. Eso nunca existió. Es que a la gente le gusta, tiene esa cosa, esa fantasía, ¿no? De David contra Goliat, donde la gente siempre apoya a David, el más pequeño, ganándole al grandote. La gente tiene eso en la cabeza. No es cosa de brasileños, eso es en general. Pero vale la pena recordar que la historia de David contra Goliat solo es famosa porque fue la excepción. En la vida real, en el 99% de los casos, Goliat le gana a David, ¿verdad? Y fue el caso aquí. Entonces, no se hagan ilusiones, no había manera de que Ucrania ganara. Y Ucrania, incluso en esas condiciones, tienen que entender, ya lo dije y la gente no entiende, Ucrania ya no es un estado de facto, no es un estado operacional. El propio gobierno ucraniano solo controla en la práctica dos ciudades que son Leópolis y Kiev. El resto del país ya está tomado por señores de la guerra que obedecen o no al mando de Kiev. Ya no hay control centralizado. No existe. Ucrania ya fue repartida. Ya está en una situación muy similar a lo que era Afganistán bajo el Talibán, en el sentido de que hay señores de la guerra destrozando el país en pedazos, ¿verdad? Solo que en este momento, esos señores de la guerra están todos enfocados en una cosa, contra Rusia. Vamos a ver cómo, cuando termine la guerra, cómo van a lidiar entre ellos y con el gobierno central de Kiev. Pero Ucrania ya no es un estado funcional. De nuevo, el gobierno ucraniano no controla más allá de Kiev y Leópolis. ¿Está bien? Exceptuando esas dos ciudades, ellos no controlan el país. Ahora, otro aspecto, ¿verdad? Que además de los drones que tuvieron un impacto muy grande y tomaron a los rusos por sorpresa, cambiando mucho teniendo que cambiar su doctrina, y ellos en Afganistán tienen dificultad para cambiar la doctrina rusa. Estoy pensando en hacer un video sobre eso, porque ellos han adaptado la doctrina de los drones, de la guerra cibernética, de la guerra usando inteligencia artificial, el uso de drones y robots, etcétera, intentando absorberla en la doctrina que ya existe, pero han encontrado obstáculos en el alto mando ruso. El alto mando ruso ha sido reacio a cambiar la doctrina de una forma mucho más radical. Solo quieren hacer algunos retoques específicos, ¿verdad? En vez de ir con todo. Pero lograron adaptarse. La curva de aprendizaje de los rusos es una curva muy interesante. Lograron adaptarse a esta guerra de manera eficiente, pero no en el tiempo suficiente como para también tener una victoria más fácil sobre Ucrania. Porque los ucranianos, mientras tanto, también lograron una gran adaptación, ¿verdad?
Otro aspecto importante es que los rusos al principio del conflicto, por más que le vayas a Rusia, no se puede negar que Rusia entró confiada. Rusia subestimó la capacidad de reacción de los ucranianos y la voluntad que tendrían los europeos occidentales y sobre todo Estados Unidos de seguir abasteciendo a los ucranianos, y ellos pensaron que iba a ser muy similar a las operaciones que llevaron a cabo en el pasado, como por ejemplo en Kazajistán, donde colocas ahí en el aeropuerto más cercano a la capital fuerzas especiales que bloquean la entrada y salida del espacio aéreo, mientras que una fuerza terrestre viene y entra. Y ellos intentaron aplicar mucho de lo que aprendieron en Siria, ¿verdad? Que fue una entrada muy, digamos, muy similar al estilo de Estados Unidos. Ni siquiera voy a hablar del tamaño, sino de la forma de operar de Estados Unidos, de atacar, entrar por varios frentes, de forma relámpago, de forma rápida y ágil, y luego, tomando los puntos estratégicos, manteniendo la infraestructura, que dicho sea de paso, los rusos tenían interés en absorber esa infraestructura y la industria ucraniana para ellos en la posguerra, ¿verdad? Por eso es que no hubo muchos daños en la primera mitad de la guerra contra la infraestructura y la industria ucranianas. Y entonces ellos entraron en esa situación pensando que iba a ser similar a Siria, intentando emular el patrón de combate de la OTAN, como ya dije, rápido por varios frentes, de forma más ligera, y no fue eso lo que pasó. Y ellos subestimaron por eso y terminaron teniendo que volver al estilo soviético, que es el estilo de desgaste y fuego pesado por un solo frente constante, ¿verdad? Que esa era la doctrina soviética. Entonces intentaron aplicar una doctrina nueva, mucho más occidentalizada, más moderna, y se fregaron, porque esa doctrina misma de la OTAN, digamos, más ligera, más ágil, esa nunca lidió con un país que tuviera, aunque sea mínimamente, una capacidad estatal militar eficiente. ¿De acuerdo? Siempre fue mucho esa forma, esa técnica. Siempre fue contra estados fallidos o contra grupos insurgentes, pero nunca contra un estado que tenía fuerzas armadas organizadas y una capacidad mínimamente industrial para mantenerlas, para abastecer a las fuerzas armadas. Y ahí fracasó. Además de que obviamente los rusos tampoco estaban acostumbrados a esa nueva doctrina, a ese nuevo modus operandi que tuvieron ahí y se dieron en la torre, ¿verdad? Y entonces tuvieron que volver a lo de antes, ¿verdad? O a esa forma más soviética de rodillo compresor por un solo frente. Solo que mientras tanto ya había pasado mucho tiempo. Dio tiempo para que los ucranianos se adaptaran y como consecuencia recibieran mucho armamento y equipo de Occidente llevando a esta guerra. De modo que si no hubieran entrado confiados, si hubieran jugado con todo desde el principio, es muy probable que ellos habrían ganado la guerra de forma más rápida, o por lo menos habrían tomado la mitad del país, ¿no? Por lo menos la margen oriental del río Dnieper, ¿no? Dnieper o Dniepro, da igual. Pero no. Así que los rusos subestimaron. Pero ahora, antes de que la gente empiece a decir, Daniel, hoy estás atacando a los rusos, no sé qué. Primero, que yo mismo me estoy exponiendo a eso. Segundo, lo que importa es que las potencias están interviniendo, y lo vimos ahora con Estados Unidos, en Irán también. Están entrando en una circunstancia del mundo que ya no les es tan favorable. Entonces la Rusia tuvo un gran choque de realidad y los Estados Unidos también estuvieron ahí en Irán, ¿verdad? La vergüenza que pasaron los estadounidenses en Irán está al mismo nivel, digamos, que la de Rusia, donde tanto rusos como estadounidenses subestimaron al enemigo. No estaban preparados para una serie de nuevas tecnologías que fueron implementadas y ahora van a tener que ponerse al día con eso. ¿Y por qué? Porque básicamente si tomas todas las experiencias de combate, todas las doctrinas, el propio equipo militar que fue hecho en las últimas 2 décadas y media, todas ellas fueron pensadas siempre en guerras insurgentes, conflictos asimétricos, lo que llamamos conflicto o guerra asimétrica. ¿Qué son guerras asimétricas? Guerras contra grupos no estatales, grupos terroristas, movimientos insurgentes, narcotráfico, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O sea, no aquella doctrina de la Guerra Fría de equipos pesados, uh, grandes a gran escala, ¿verdad? Con bombardeos, con artillería, con columnas de tanques avanzando.
Eso fue quedando de lado a finales de los años 90, principalmente después de la guerra contra el terrorismo, en 2001 a principios de 2001 para ese modus operandi más ágil y ligero. ¿Y por qué? Porque esa era la necesidad, fue así durante 2 décadas. Durante las décadas de los 2000 y los 2010, esa era la realidad de la guerra en el mundo. Guerras que exigían mayor movilidad y mayor agilidad, principalmente en contextos urbanos. Solo que, pero ahora, con la guerra entre estados volviendo, eso no funcionó y tomó por sorpresa a Rusia y a Estados Unidos, ¿verdad? Solo que por otro lado, a pesar de ese modus operandi, de tener que actuar, de tener que adaptarse, ¿verdad? No poder ser más esa forma rápida y ágil, tener que volver a una mentalidad de guerra entre estados. No se puede volver a la época de la Guerra Fría. También por causa de las nuevas tecnologías, ¿verdad? De drones, inteligencia artificial, guerra cibernética, imágenes vía satélite y todo eso. Entonces, no, si por un lado esa nueva doctrina ya estaba después, la guerra contra el terrorismo no era adecuada para entrar en guerras entre estados. Eso no significaba, tampoco significó que pudieran volver a lo que era la guerra anterior, una guerra como era al estilo de la Guerra Fría, por causa de estas nuevas tecnologías. Entonces, eso generó un problema ahí, donde los estados van a tener que adaptarse y se están adaptando, pero se están adaptando de manera muy deficiente, ¿ok? Rusia está teniendo dificultades, de forma que yo creo que el momento de que ellos ganen la guerra, en el sentido de conquistar toda Ucrania o al menos tomar todo el este del país. Me parece que ellos se perdieron. Yo creo que sí. Rusia va a ganar la guerra de nuevo, va a lograr imponer condiciones para terminar la guerra, pero va a tener que va a tener que aceptar. Básicamente ahí el territorio que tiene hoy es poco más que eso, pero todo el este de Ucrania o toda Ucrania, menos aún, ¿ok? No va a pasar. Y Estados Unidos tiene muchas reformas que hacer respecto a eso, ¿ok? Las reformas que los estadounidenses van a tener que hacer para adaptarse a este nuevo modo de guerra van a tener que ser gigantescas. No te equivoques, pero ellos tienen dinero, sí, el problema es el siguiente. Lo que estamos viendo es que la mayoría de la población no sigue lo que está pasando allá, pero estamos viendo casos claros de desvío de fondos, que como mínimo es desvío de fondos. Lo que hace que observes que ese presupuesto de 800,000 millones en realidad no genera un efecto acorde a un presupuesto de 800,000 millones de dólares, porque está habiendo mucho desvío de fondos o sobreprecio en las Fuerzas Armadas a gran escala. Entonces, no, el presupuesto estadounidense, aunque es muy grande, no corresponde a lo que podrían tener con ese presupuesto, justamente por eso, ¿ok? El otro día estaba viendo una audiencia en el Senado, donde ellos, en una bolsita de tornillos, que era algo, cuesta menos de 20 o 30 dólares, el senador mostró ahí en el papel al general estadounidense diciendo: oye, ustedes pagaron 50,000 dólares por esa bolsita de tornillos. ¿Tiene sentido pagar 50,000 dólares por ese tornillo? ¿Por esa bolsa de tornillos? Pero vamos a pasar por una auditoría, no sé qué. Ese fue un caso descubierto. ¿Quién sabe cuántos otros? Entonces, así, Estados Unidos va a tener que pasar por una reforma, va a tener que pasar por una serie de medidas de cumplimiento, ¿no? Como una empresa privada, para verificar por dónde se está yendo el dinero. Porque si no, no sirve de nada seguir aumentando el presupuesto, incluso como quiere Trump, a 1,5 billion para el próximo año, que va a tener muy poco efecto práctico si no logra resolver ese problema de sobreprecio y desvío de fondos en las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Entonces, así hay dinero, pero ese dinero no se está aplicando. Si ellos resuelven ese problema y logran usar ese dinero de forma más eficiente, ahí sí, la cosa cambia. Pero, de cualquier manera, Estados Unidos va a tener que pasar por ese cambio. Estados Unidos y Rusia van a tener que pasar por esa remodelación, ese cambio, y quién sabe si lo van a lograr. Ahora Rusia, incluso como ya dije, puede que gane este conflicto, pero a largo plazo no te engañes. La situación para Rusia a largo plazo es muy grave. La situación de la crisis demográfica va a caer como una bomba atómica sobre los rusos, ¿ok? Pero los vecinos de Rusia también están pasando por una crisis demográfica, es verdad, solo que una cosa es tener una crisis demográfica en un país del tamaño de Rumania y otra cosa es tener una crisis demográfica en el país más grande del mundo, que tiene casi el doble del tamaño de Brasil, o 50% más o menos. De cualquier manera, es un país muy grande, ¿verdad? Y el cual, dicho sea de paso, el 90% de la población está concentrada en el 10% del país. Entonces los efectos son diferentes y Rusia por ahora no ha lidiado con eso.
Y con respecto a Ucrania, lamentablemente estamos viendo que muy probablemente Ucrania, al final del conflicto, si no entra en una guerra civil, será dominada por los señores de la guerra. Es muy probable que quede desfigurada y se subdivida en pequeños pedazos de cualquier manera. O va a ser algo similar a México, pero peor, donde el gobierno solo existe realmente en la capital y el resto del país. Como punto de tráfico de todo lo que se puedan imaginar, tráfico de drogas, tráfico de personas, principalmente tráfico de personas. A la hora de la verdad, las ucranianas son mujeres bonitas, los niños ucranianos, una cantidad enorme de huérfanos que están completamente vulnerables en este mundo tan cruel. Entonces es muy triste la situación de Ucrania, sí, es lamentable. De cualquier manera, esa guerra no va a producir un efecto positivo para nadie ahí a largo plazo. Error de Putin discutible, error de Zelensky también discutible. El tiempo lo dirá, pero de cualquier manera no podemos esperar cosas muy buenas. Al final de esto, está bien, sigan atentos, van a venir cambios, no tengan duda con respecto a la guerra, los países van a tener que adaptarse si quieren mantenerse en el juego, porque lo que estamos viendo es que son países de tamaño mediano. Ya pueden darle una bofetada en la cara a las grandes potencias y salir ahí celebrando que lograron dar la bofetada y sobrevivir a algo que sería inviable en los años 90 para atrás, ¿bien? Gracias a todos, abrazos, y considera hacerte miembro. Si te haces miembro, el canal Geopolítica Mundial existe. Así de simple, la mayor parte de los ingresos, más del 90% de los ingresos del canal, vienen de los miembros. Si no hay miembros, el canal Geopolítica Mundial deja de existir. Desafortunadamente, esas son las condiciones en las que el canal se encuentra hoy en día. Entonces, considera hacerte miembro. A cambio, también tendrás un montón de series exclusivas para los miembros, además de garantizar la supervivencia del canal. Bien, abrazos y hasta el próximo video.